Estamos acá en un nuevo video que es un tanto fuera de serie, por llamarlo de alguna manera, no porque sea excelente, sino simplemente porque se encuentra fuera del desarrollo normal del diseño curricular y obviamente de la planificación anual correspondiente, porque es un tema específico que me sugirió eh, la directora de uno de los colegios donde trabajo y decidí aplicarlo obviamente a todos los sextos años que tengo, lo cual consideré sumamente inteligente por parte de esta directora. En ese sentido, eh, el motivo por el cual no lo había hecho antes es simplemente porque como mi materia específicamente es literatura, consideré que tal vez la cuestión de ese tema que ella me estaba planteando y que obviamente está incluido dentro del título de este Word que he preparado, que es la correspondencia formal, era algo que se tenía que ver en prácticas del lenguaje, más que nada básicamente en tercer año del secundario. Pero también me di cuenta que los chicos de sexto año están sumamente próximos a egresar y por ende entrar al mundo adulto, lo cual implica necesariamente también la entrada al mundo del trabajo. Y si bien no en todos los trabajos se requiere manejar la cuestión de la correspondencia formal, hay muchos, especialmente los administrativos, los comerciales, etcétera, etcétera, y especialmente si alguien pretende continuar sus estudios, ya sea a nivel terciario o universitario, es un tema que le va a servir suficiente, le va a servir bastante. ¿Por qué? Porque si bien han cambiado los soportes, la manera de dirigirnos al otro a la distancia no creo que hayan cambiado demasiado. Por eso vamos a referirnos en ese sentido a esta cuestión de correspondencia formal que consiste básicamente en la habilidad como para escribir cartas o misivas de carácter formal a un destinatario X o determinado. Eso sí, lo voy aclarando desde entrada. No va a ser un video redondito que termine de cubrir absolutamente toda la temática. No, porque es tan amplia y existen tantas posibilidades que lo que voy a hacer es dar en este video una serie de criterios básicos y después, a través ya sea de los mails que tienen para comunicarse conmigo o incluso a través de los comentarios debajo de este video, les voy a solicitar que sean ustedes los que me propongan la realización de videos, obviamente más cortos, en los cuales me digan, por ejemplo, que indiquen las maneras y las fórmulas como para poder elaborar una carta de, por ejemplo, reclamo de carácter administrativo ante un organismo estatal, sea municipal, provincial o nacional, o bien una misiva dirigida, por ejemplo, no sé si a alguno de ustedes les gusta escribir a el encargado de alguna editorial a los fines de ver si su obra puede llegar a ser editada o no, etcétera, etcétera. Es decir, yo les voy a dar criterios generales o principios generales y después cada uno de ustedes, obviamente al que le interesa, si nadie me envía ninguna sugerencia voy a dar por sobreentendido que el tema no les interesó demasiado, espero que alguno se enganche. Entonces ustedes son los que me van a proponer sobre qué clase de misivas o sobre qué clase de cartas quieren que yo haga el video. ¿Ok? Por eso les digo, no es un video cerrado, redondito, en sí mismo como los otros que vengo subiendo a mi canal. Bien, comencemos. Correspondencia formal. Esto es una introducción que a algunos les parecerá aburrida, pero que forman parte de algo que ustedes usan todos los días, que es la lengua. La lengua hablada o la lengua escrita. Ustedes piensan que bien, en general, desde el punto de vista lingüístico, el concepto de lengua es un poco más específico, pero vamos a hablar en términos generales. Por lo pronto podemos sí saber que el lenguaje es el uso de esa misma lengua, que es una estructura formada por signos, por parte de todos los que manejan esa lengua, por todos los que comparten esa lengua, y obviamente el uso del lenguaje por parte de los hablantes es lo que constituye el habla. No estoy inventando nada, sino que eso es algo que dijo simplemente el más importante lingüista moderno que fue Ferdinand de Saussure. Bien, la escritura, al codificar los sonidos fónicos en signos que podían grabarse materialmente en un soporte físico, permitió la comunicación a distancia. Es decir, obviamente que primero surgió en la lengua hablada, la lengua oral,
La cuestión es que, como se dieron cuenta de que no siempre era posible tener al destinatario enfrente para transmitirle algo, se efectuó un sistema de codificación, es decir, los sonidos, los fonemas, los sonidos fónicos se terminaron convirtiendo o codificando en símbolos escritos que se podían plasmar ya fuera en piedra, en arcilla, en cuero de animales, en papel, en papiro, etcétera, etcétera. Obviamente que aquel que recibía ese mensaje grabado en un soporte físico tenía que conocer el código. Caso contrario, no iba a poder descodificarlo nunca. Por eso, evidentemente, cuando a nosotros nos llega una carta escrita en un idioma que desconocemos, tenemos que ir a un traductor. Si alguien me llegase a escribir una carta en alfabeto cirílico, en ruso, tendría que ir necesariamente a alguien que me la traduzca. ¿Por qué? Porque no conozco el código como para poder decodificar eso que está escrito. Cosa que no me sucede, obviamente, si me escriben, en mi caso en particular, por ejemplo, en castellano o en italiano o en portugués. Ahora bien, eh, dijimos que permitió la comunicación a distancia, pero no solo a distancia física, sino también cronológica, porque puedo escribir algo para alguien que está a miles de kilómetros, pero también ordenar que aquello que yo escribí no sea leído hasta dentro de un año o hasta después de mi muerte, como en el caso de un testamento, por ejemplo. Entonces vemos que no hay solamente distancia medida en kilómetros, sino también distancia a nivel temporal. Lo importante es que el destinatario, como ya dije antes, conozca el mismo código que yo, que es la lengua en la que lo escribo, para decodificar mi mensaje. Tan importante se volvió la escritura que a través de los tiempos se elaboraron hasta fórmulas rituales para redactar determinados instrumentos que eran de vital importancia, tales como escritos religiosos, en una primera etapa. Y cuando comenzaron las relaciones mercantiles o comerciales entre pueblos que tenían diferentes lenguas, diferentes idiomas, se fijaron estructuras más o menos fijas de redacción que permitiesen una traducción que fuera más simple, más sencilla. Los primeros escritos que tuvieron esas estructuras preestablecidas fueron, en este orden en el que los voy a decir, los religiosos, los legales y los comerciales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la antigua Roma las fórmulas jurídicas tenían mucho que ver con la cuestión religiosa. ¿Por qué? Porque se usaba a los dioses de testigos de aquello que desde el punto de vista legal uno se estaba comprometiendo a hacer o no hacer. En materia comunicativa, y debido a las nuevas tecnologías, actualmente los mensajes pueden enviarse automáticamente e instantáneamente, sin importar la distancia física y eliminando casi totalmente la distancia cronológica. Hoy podemos enviar un mensaje a Japón en tiempo real, sea por WhatsApp o email, y el soporte ya no es ni una tabla de arcilla, ni cuero, ni papiro, ni papel, sino la nube. Un soporte virtual que ocupa solamente unos cuantos bytes de espacio en un procesador. No obstante, el código no varió y las formas de escribir y leer tampoco. Los mensajes informales por cualquier plataforma virtual pueden tener fallos de redacción, errores de ortografía y faltas de acentuación y puntuación, pero la correspondencia formal tiene sus propias reglas y quien no las conozca tiene muy limitadas sus posibilidades, ya sea académicas o laborales. Llegamos a un punto en nuestra civilización en el que pareciera que solo las élites intelectuales y económicas poseen el correcto manejo del lenguaje y le dejan las migajas incompletas de ese conocimiento a las clases sociales que se encuentran por debajo. Resulta lógico, ya que el conocimiento es poder. La lengua tiene una estructura precisa, establecida a lo largo de siglos de ajustes y generaciones de sujetos hablantes de esa lengua. Y solamente se puede jugar con la lengua conociéndola, manejando a la perfección todos sus detalles, y el poder se da a través de ese conocimiento. Nadie obtiene poder por cambiar una vocal al final de un sustantivo o de un adjetivo, cuando ni siquiera hay una regla gramatical para establecer a ciencia cierta cuándo correspondería el cambio.
Y si alguien quiere hacerlo, perfecto, pero que primero conozca a la perfección las reglas gramaticales del castellano y después que hable con la vocal que más le guste. Pero debo hacer una advertencia. En el mundo laboral verdadero, no en el ámbito seguro y tranquilo de lo académico y lo estatal, en donde no es una prioridad luchar por la supervivencia para mantener el puesto o el cargo, no se tolera el mal llamado lenguaje inclusivo, que en realidad debería llamarse jerga o argot. Quienes lo inventaron fueron bastante inteligentes. ¿Por qué? Primero, no es un lenguaje, porque técnicamente, desde el punto de vista de la lingüística, no es un lenguaje, porque está basado en una lengua determinada a la cual se le realizan ciertas modificaciones no aceptadas por la mayoría y que permiten una comunicación entre determinados sectores sociales, no a nivel masivo. En ese caso, esa clase de modificación puede llegar a dar lugar a una jerga o un argot. Por ejemplo, a principios del siglo XX se generó un argot que era el lunfardo en la Argentina, especialmente en la zona del Río de la Plata. ¿Y cuál era la finalidad de ese lunfardo que introducía modificaciones a las palabras que la mayor parte de la población no entendía? Se trataba de una jerga de carácter delincuencial. ¿Por qué? Porque eran modificaciones que se le hacían a la lengua para que solamente la entendieran entre los que formaban parte de determinados oficios vinculados al delito y que aquellos que pudieran llegar a delatarlos no entendieran lo que estaban hablando y mucho menos que lo entendiesen los integrantes de la policía, para que no pudieran prevenir el delito que ellos estaban planeando en realizar. ¿Mm? Por ejemplo, yo recuerdo cuando estudié Derecho Penal que uno de los delitos específicos era el delito de escruche. Obviamente muy poca gente sabía en qué consistía, y el escruche era simplemente robar una casa fuera por escalamiento o fuera mediante violación de cerradura a través de una ganzúa. ¿Ok? Acá pasa exactamente lo mismo. Ese denominado lenguaje inclusivo en realidad es una jerga, es un argot. ¿Pero por qué le pusieron lenguaje inclusivo? Que fíjense, inclusivo, de acuerdo a la lógica de este argot o de esta jerga, es masculino. No es inclusiva o inclusive, es inclusivo. Pero dejando eso de lado, contiene una trampa conceptual, porque está planteado de tal manera, mal planteado desde el punto de vista teórico, que hace que los que lo hablan sean inclusivos, pero los que no lo queremos hablar seamos excluyentes y discriminadores, lo cual es una completa y absoluta falacia con todas las de la ley. ¿Mm? Pero bueno, este video no es para eso, es simplemente para hacerles entender que en el mundo real, no en el mundo de lo seguro, de lo estatal, de gente que no tiene que luchar para ver si le serruchan el piso o si puede alcanzar o no puede alcanzar un ascenso, eh, no está bien visto ese lenguaje inclusivo. ¿Mm? Y les voy a decir por qué. Yo les dije que no se tolera en el ámbito real de los negocios, en el ámbito de lo privado, el llamado lenguaje inclusivo, que no es lenguaje inclusivo, sino jerga o argot, por dos motivos. Primero, en ese mundo productivo, del mundo real, se busca lo efectivo y lo eficaz, y el principio de economía de la lengua establece que si existe un modo de decir algo con pocas palabras y comprensible por cualquier hablante, no tiene sentido complicarlo. Decir todos, y subrayo, decir todos, no es ni machista ni misógino, porque la vocal O es un inclusivo genérico, no es algo que la lengua nos regala a los hombres. Si en un aula, supongamos que estuviéramos en presencialidad, yo dijera, salgan todos, no quedaría nadie en el aula, todos saldrían. Y si quisiera que solamente salieran los hombres, debería aclararlo, decir, salgan todos los varones. En cambio, si dijera, salgan todas, solamente las mujeres saldrían. Es decir, en el todos se incluyen hombres y mujeres, y el todas
solamente alude a las mujeres. Es decir, las mujeres tienen para ser designadas una vocal específicamente para el sexo femenino, mientras que nosotros la O la compartimos con el sexo femenino. En síntesis, usar la E es incorrecto y utilizar como apelativo o como vocativo la A y la O es redundante y contrario al principio de economía de la lengua, aparte de incurrirse en aberraciones lingüísticas, como por ejemplo, portavoz y portavoza. Yo no sé qué es portavoza. A ver, cuando alguien se queda afónico, no dice se me fue la voza, dice se me fue la voz. Entonces, se puede decir el portavoz si es hombre y la portavoz si es mujer. Decir miembros y miembras, decir jóvenes y jóvenes, militantes y militantas, cantante y cantanta. Son modismos que no tienen sentido y que en el mundo real de los negocios, en donde lo que se busca no es esa formalidad que no tiene sentido, sino la eficacia y la eficiencia que se tenga en un cargo o en un puesto determinado, sin importar el sexo de la persona, no está bien visto. Y menos para redactar correspondencia formal como consecuencia de ese mismo trabajo. Y segundo, el mundo de los negocios, chicos, y en esto incluyo a chicos y chicas, no se maneja con manifestaciones ideológicas, sino con el objetivo de la ganancia económica, y si se muestran afables con tales manifestaciones ideológicas, no es porque concuerden con ellas, sino porque es el mejor modo de ganar nuevos consumidores. El motivo por el cual tengo que aclarar esto es porque algunos colegas son críticos con la postura de no admitir un invento de burgueses que creen ser revolucionarios por cambiar una vocal. La mejor manera de igualar en posibilidades a hombres y mujeres es darles las mismas herramientas para que puedan llegar a lo más alto que les sea posible, teniendo solamente como límites sus propias capacidades. Simple y sencillo. ¿Por qué? Porque en la redacción, chicos, es donde más se nota esto. Cuando ustedes quieren incluir a lo que supuestamente sería inclusivo de hombres y mujeres, cuando la O es un inclusivo genérico, hace perder tiempo hasta en la lectura de un documento. Si yo digo a mis clientes y clientas, que sería incluso una cosa rara porque cliente ya termina con E. Entonces, ¿para qué aclaro clienta también? Porque no es que yo digo clientos y clientas. Bien, ustedes tienen que poner señores barra as clientes. Ya está, se sobreentiende que uno se está refiriendo a sexo femenino y sexo masculino. ¿Mm? Porque acuérdense que en el mundo laboral real, especialmente donde existen cuestiones de carácter administrativo, lo que se exige es la velocidad. Y todas estas cuestiones de carácter políticamente correcto lo único que hacen es enlentecer las cuestiones. ¿Ok? Bien, entonces, pasemos directamente al tema que nos interesa. ¿Cuántas clases de cartas formales existen? La gran pregunta. Hay varios tipos y se denominan formales porque van dirigidas a personas a quienes no conocemos, pero de quienes dependerá nuestro trabajo o la resolución de un problema. Por eso, todas ellas tienen patrones y reglas en común, y dichas reglas son de dos tipos. Tenemos primero reglas de presentación y por otro lado reglas de contenido. Vayamos a las primeras, que son las reglas de presentación. Primero, lugar y fecha. Lo primero que debe indicarse es el lugar y la fecha en que se escribe la misiva, datos que se escribirán en el extremo superior derecho, como en este caso. ¿Ven? Banfield, 28 de septiembre del año 2020. ¿Ok? Y esto no solamente sirve para escribir, por ejemplo, un mail, porque vamos a ser consistentes en esto. Digamos que la plataforma de WhatsApp, por ejemplo, no es la mejor como para poder escribir una misiva formal.
En cambio, sí lo es el email. Tampoco lo es obviamente Twitter, menos cuando permiten 140 caracteres, aunque creo que ahora lo elevaron un poco a 180 o algo por el estilo, no lo sé, porque sinceramente no tengo Twitter. ¿Mm? Pero incluso hasta el día de hoy todavía se escriben cartas formales que, si bien son impresas en una impresora conectada a una computadora, ya no son manuscritas, sin embargo requieren de ciertas reglas de presentación que son inevitables e inexorables para todos. En el caso de que la carta vaya dirigida a un destinatario que se encuentre en el extranjero, el encabezado dirá simplemente República Argentina, 28 de septiembre del año 2020. ¿Mm? Si la misiva va dirigida a alguien que vive dentro del país, lo que se tiene que hacer es simplemente indicar la localidad. ¿Ok? En algunos casos, si es a una provincia determinada o a otra provincia, se puede llegar a poner, por ejemplo, Banfield, provincia de Buenos Aires, 28 de septiembre de 2020. Pero aquel que recibe la misiva tiene que saber en qué fecha ustedes la escribieron y, aparte de eso, desde dónde la mandaron. Eh, Esto es en relación al lugar y la fecha. Vamos al segundo requisito de presentación, la fórmula de cortesía inicial. Se trata de la fórmula que indica la persona a quien se dirige el mensaje. Ejemplo: al gerente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal Tristán Suárez. Por ejemplo, contador o contadora, Mengano o fulana Martínez. No sé, José o Juana Martínez, no importa. ¿Mm? Esto sí se coloca inmediatamente debajo del lugar y fecha, pero obviamente contra el margen izquierdo. Es decir, ustedes con esto están diciendo, esta misiva va dirigida a esta persona. Es decir, a quien ejerce el cargo de gerente del Banco de la Provincia de Buenos Aires, sucursal Tristán Suárez. El contador o la contadora, Mengano fulana de tal. Esa es la fórmula de cortesía inicial. Después tenemos la fórmula de respeto inicial. Acá ya directamente tenemos que ir al cuerpo de la misiva, al cuerpo de la carta. Repito, sea impresa en papel o escrita en un email. ¿Cuál es la forma de respeto inicial? Una vez que escribimos esto, es decir, la persona a quien va dirigida, tenemos que poner de mi mayor consideración o simplemente de mi consideración. Con eso alcanza. Yo siempre acostumbro a poner de mi mayor consideración porque es como que le da, es como que predispone mejor al destinatario de la misiva. ¿Sí? Es como que le hace sentir que pongo, digamos, mi mayor presencia, mi mayor esfuerzo en poder dirigirme a él porque me interesa dirigirme a él, por más que en realidad sea, por ejemplo, una carta de reclamo y en vez de dirigirme eh, tiernamente a él tenga ganas de poco menos que agarrarlo de las solapas, ¿ok? No importa. Ustedes tienen que poner esto. Yo les recomiendo esta fórmula, que es la que usé siempre y es más, la que incluso usé durante 20 años en mi ejercicio como abogado. De mi mayor consideración, 2 puntos, abajo. Tengo el honor o el agrado, si consideran que honor es demasiado, pónganle agrado, tengo el honor o el agrado de dirigirme a usted. Esta es la mejor fórmula de respeto inicial, porque es lo que le hace entender al que está del otro lado que sabemos lo que tenemos que decir y cómo tenemos que decirlo por escrito. No somos alguien que agarró un papel o una cartulina y escribió con un marcador diciendo, che vos. Bien, por eso decimos que esto es correspondencia formal, no informal. La informal sería, por ejemplo, un WhatsApp que ustedes le mandaran a un amigo o un grupo de amigos en donde dijeran, che, gente, nos juntamos tal día, bueno, ahora no se puede en teoría, nos juntamos tal día para hacer la previa y después ir a bailar a tal boliche. Eso es correspondencia informal. ¿Mm? Esto se trata de correspondencia formal, que es la que les va a servir a ustedes eventualmente, no solamente en la posibilidad de continuación de estudios, sino también en el mundo laboral, especialmente si logran ubicarse en el sector administrativo o comercial.
El cuarto elemento o el cuarto requisito es la fórmula de saludo final. Lo que yo les mostré hasta ahora es lo que va al inicio de la correspondencia, al inicio de la misiva. Esto es lo que va al final. Al final, ustedes tienen que poner siempre una fórmula de este tipo. Les doy la posibilidad de cambiar la palabra de la manera que más les guste. Decimos, esperando una pronta y afirmativa respuesta a mi pedido y sin otro motivo, lo o la saludo muy cordialmente. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estoy diciendo, mire, en relación a lo que yo le mandé, se la estoy mandando esperando que la respuesta que me dé sea afirmativa en base a lo que yo le pido y que sea rápida, no que se tome todo el tiempo del mundo. Sin otro motivo más que lo que acabo de escribirle en el cuerpo de la misiva, lo saludo muy cordialmente. Si existe un cierto tipo de confianza con esa persona en la cual ya hubo un trato previo, etcétera, etcétera, podemos cambiar, para que no sea tan frío, el cordialmente por el afectuosamente. ¿Ok? Y al final, ¿qué es lo que tenemos que colocar? La firma, la aclaración y el DNI. Obviamente que la firma solamente va a proceder si se trata de una carta en formato papel o en caso de firma electrónica en documentos en PDF, que se trata o que se usa casi exclusivamente para documentos judiciales o administrativos, ¿ok? Pero en general nadie puede firmar un mail. En cambio, si ustedes se van a tomar la molestia de imprimirla, ahí sí, en ese caso, de imprimirla en papel, tienen que firmar. Obviamente, debajo pondrán una línea de puntos suspensivos y debajo pondrán, no sé, como dije, Juan Pérez, DNI número tanto. Y encima de eso, que está impreso, estampo mi firma. ¿Ok? A ver, yo lo que siempre recomiendo en estos casos es que se tenga mucho cuidado en hacer la misiva por pasos para que no nos falte absolutamente nada. A ver, nadie nace aprendiendo, incluso hasta yo tuve que aprender cómo escribir esas misivas y a entender que a veces, dependiendo de la situación, alguna palabra la tenía que cambiar porque en ese caso particular no quedaba bien o no era demasiado correcta. ¿Mm? Por eso yo les recomendaría que siempre recurran de última a el diccionario de sinónimos de Google Chrome, por ejemplo. Entonces, que digan, por ejemplo, un sinónimo de la palabra cordialmente o de la palabra afectuosamente. Ahí les va a saltar enseguida, no es como cuando yo comencé a tratar de aprender esto en mi época de secundaria, que tenía que ir directamente a la enciclopedia Larousse Ilustrada, que era un mamotreto, un enorme diccionario, que era hasta difícil de levantar, perdón, o bien como tenía, por ejemplo, un diccionario de Salvat que tenía 5 tomos. ¿Sí? Ustedes ya no tienen necesidad de eso. Eh, y repito, les recomiendo también, en relación a este punto, que trabajen su firma. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver mi firma? Tiene que ver. Obviamente que uno no mantiene su firma a lo largo de toda la vida, porque muchas veces tiene que ver con estados anímicos, tienen que ver con determinadas situaciones o trance de carácter psicológico, etcétera, etcétera. Pero trabajen su firma, ¿por qué? Para evitar que la firma de ustedes quede demasiado infantil. Porque yo sé que ustedes no trabajan demasiado el tema de la firma porque en el ámbito escolar casi no se usa. A nosotros, estoy hablando de mi generación, más de 50, sí nos hacían practicar eso. ¿Por qué? Porque sabían que eso es como una carta de presentación. Si yo escribo una carta impecable, en base a los modelos que yo les puedo llegar a dar, pero resulta que después ustedes a duras penas nada que ver, garabatean, es decir, hacen un garabato con su firma, es como que eso va a desmerecer el resto. Es como que aquel que la recibe va a decir, ah, se ve que la carta, el cuerpo de la carta, se la redactó alguien más y él lo único que hizo fue poner el gancho, poner la firma.
Trabájenla y traten en la medida de lo posible, esto es una recomendación personal, de no tratar de hacer una firma o rúbrica, como también se la llama, demasiado complicada. A veces es preferible simple o sencillo, pero que dé la imagen de por lo menos alguien lo suficientemente maduro y bien plantado. Y no algo demasiado arabesco, a veces demasiado rocambolesco, porque incluso hay gente que cree que haciendo una firma gigantesca que ocupe la mitad de la hoja va a dar la imagen de alguien completamente seguro en sí mismo. Y no es así. Entonces, les recomiendo que elaboren una firma que sea simple y sencilla, no tiene que impresionar a nadie, simplemente tiene que dejar en claro que ustedes, eventualmente, por más que no sea así, sí tienen las cosas claras. Continuemos. Hasta aquí tuvimos los requisitos, habíamos empezado acá los requisitos de presentación, eran estos de acá, los 4. Lugar y fecha, fórmula de cortesía inicial, fórmula de respeto inicial y fórmula de saludo final. Ahora vayamos, y obviamente la firma y la aclaración con el DNI, que esto hace más que nada referencia a la individualización, es decir, a la identificación de aquel que está enviando la carta. Pasemos ahora a los requisitos de contenido. En primer lugar tenemos el primer párrafo aclaratorio. Después de la fórmula de respeto inicial, se debe aclarar para qué, o, perdón, en carácter de qué se escribe. Tenemos que aclarar básicamente por qué estamos enviando esa misma misiva, por qué enviamos esa correspondencia. Entonces ponemos, como habíamos dicho, la fórmula de respeto inicial sería: de mi mayor consideración, tengo el honor o el agrado de dirigirme a usted. Después de eso es cuando viene el primer párrafo aclaratorio. Fíjense, de mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de hacerle llegar mi currículum vitae en virtud del aviso clasificado publicado por su empresa en el periódico La Nación, por ejemplo, en fecha 25 del corriente. ¿Qué significa 25 del corriente? Significa de este mes y año. ¿Por qué? Porque ustedes ya tuvieron que haber puesto acá arriba en el margen derecho el lugar y la fecha. Entonces, si yo puse, por ejemplo, 10 de septiembre del 2020 y digo que usted publicó ese aviso el 5 del corriente, significa el 5 de septiembre del año 2020. Simple y sencillo. Fíjense que en este caso de típico modelo de email, porque este es el típico modelo de email, el primer párrafo es el más importante de todos, porque funciona como la aclaración que justifica el envío del currículum vitae como archivo adjunto. De modo que lo único que faltaría en este caso sería solamente la fórmula de saludo final. Entonces sería, por ejemplo, Banfield, 28 de septiembre del 2020. De mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de hacerle llegar mi currículum vitae en virtud del aviso clasificado publicado por su empresa en el periódico La Nación en fecha 25 del corriente, es decir, 25 de septiembre del 2020, y una vez aclarado eso, sin abundar, simplemente tienen que colocar: esperando una pronta y afirmativa respuesta y sin otro motivo, lo saludo muy cordialmente. No abunden, porque cuanto más quieran explicar, más se van a enredar. Existe un dicho que dice: lo bueno, si breve, 2 veces bueno. Traten de ser breves, de no abundar. Sigamos. Otro caso sería el de un pedido o un reclamo. Decir: de mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de titular de la línea Movistar prepaga, ponen el número 011, tal número, que fue suspendida por la empresa por la supuesta falta de pago de las cuotas de abril y mayo del corriente año. En ese primer párrafo
después de la fórmula de saludo inicial, nosotros ya explicamos cuál es el problema que tenemos. ¿Mm? Este es el saludo, esta es la intención, esta es la finalidad por la cual le estoy enviando esta misiva. Después viene el desarrollo de los hechos. Es en esta parte donde más se notan las falencias del lenguaje escrito en materia de cohesión y coherencia, ortografía, acentuación, puntuación, conectores y vocabulario. ¿Qué es el vocabulario? Es la cantidad de palabras que ustedes conocen de su lengua, de la lengua que hablan, y de las cuales tienen la disponibilidad inmediata como para poder utilizarlas, ya sea oralmente o por escrito en el momento en el que lo necesiten. Ese archivo que nosotros tenemos en nuestro cerebro de las diferentes palabras y de la multiplicidad de palabras que podemos utilizar de nuestra lengua se denomina en lingüística lexicón. En realidad es lexicon, ¿ok? Ustedes dirán, ¿qué es esto? ¿Es el nombre de un transformer? No, no es nada de eso. Es simplemente el nombre de ese archivo que nosotros tenemos en nuestra mente. Acá, chicos, es donde deben explicar lo más concretamente posible el desarrollo de la situación por la cual están reclamando por escrito, lo cual puede provocarles dudas sobre qué es importante y sobre lo que no es importante. ¿Cuál es mi consejo? Si narran todo, se los escribo acá, si narran todo como lo haría un chico de primaria, el destinatario va a subestimarlos y por ende difícilmente les preste atención a su reclamo. Entonces, ¿qué sería importante? Retomemos el ejemplo del punto anterior, el reclamo por la línea de la compañía Movistar. Fíjense, sería: tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de titular de la línea Movistar prepaga, el número que fue suspendida por la empresa por la supuesta falta de pago de las cuotas de abril y mayo del corriente año. Ahí es donde venimos con la explicación de los hechos. El día 5 de junio me hice presente en su oficina comercial de Lomas de Zamora y presenté los comprobantes de pago de los periodos que en sus registros figuraban impagos, demostrando que habían sido pagados en tiempo y forma. Es decir, ustedes me dicen que yo no lo pagué. Yo fui a la oficina comercial y presenté los comprobantes. No obstante, recibir la promesa de recuperar el servicio incorrectamente suspendido en las siguientes 48 horas hábiles, hasta el día de hoy, y a pesar de numerosos reclamos telefónicos, dicha promesa no fue cumplida. Ya está. No abunden. En este caso, que no deja lugar a dudas, no es necesario que especifiquen cuántas veces y cuándo reclamaron telefónicamente, porque si la empresa no registró un pago que ustedes hicieron, es problema de la empresa. ¿Ok? Otro elemento, la advertencia legal y reserva de los derechos. Creo que tuve un pequeño error acá, porque este era el punto C, no el punto B. Discúlpenme. Advertencia legal y reserva de derechos. Este párrafo, que no van a utilizarlo en todas las cartas, sino solamente en las cartas de reclamo, este párrafo debe ser el más terminante y parco de todos. Después de que escribieron la explicación de los hechos, deben escribir: por lo dicho, intimo plazo perentorio de 72 horas para que se restablezca el servicio de mi línea telefónica, y ahí viene el apercibimiento legal, bajo apercibimiento de hacer el reclamo pertinente ante la Secretaría de Defensa de Derechos del Consumidor, sin perjuicio de las acciones civiles a que diera lugar por los daños y perjuicios ocasionados. ¿A quién? A mí. Ustedes, por no haber registrado el pago que yo hice, me tienen suspendido hace 3 o 4 meses la línea telefónica con la cual yo trabajo, por ejemplo. ¿Ok? Acá es donde tienen que ser terminantes o parcos. ¿Por qué? Porque tampoco se exige que, si ustedes escriben esta carta, sean especialistas en derecho de los consumidores o sean especialistas en derecho civil por incumplimiento de contrato. ¿Ok? Con esto es suficiente. Y al final, la fórmula de saludo. Sin otro motivo, lo saludo muy atentamente. Ustedes dirán, pero si yo al tipo este tengo ganas de estrangularlo. No importa, no importa. Por eso, ¿por qué el párrafo de saludo final? Porque por muy enojados que estén,
Las formas de la correspondencia imponen la cortesía, sin importar los sentimientos personales. Recuerden que lo cortés no quita lo valiente. Deben tener en cuenta también, y esto es algo que les quería dejar aclarado, que para cubrir algunos puestos de trabajo, en la entrevista laboral se le solicita al aspirante que redacte una carta formal o no, de cierto tipo, o que describan por escrito, obviamente, cómo se constituye su familia, por ejemplo, y cuáles son sus gustos personales y sus hobbies. Si le llegan a solicitar que elaboren una carta formal, por ejemplo, no sé, de reclamo comercial, etcétera, etcétera, ustedes con lo que vamos a ver en lo que queda del año van a tener herramientas como para poder redactarla. Pero las más difíciles, porque son una trampa solapada, son estas de acá. Cuando les dicen, escriba algo sobre su vida, sobre su familia, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ya nos sacan de lo exclusivamente intelectual y se meten con nuestros afectos, con nuestra vida personal. Y ahí es donde se vuelve complicado el ser completamente objetivo y ser académico. Eh, Fíjense, la verdad es que este tipo de requerimiento funciona como un filtro de descarte. ¿Por qué? En primer lugar, se descarta a los que escriban en mayúsculas. ¿Por qué? Porque esa escritura es síntoma de inmadurez y de escasa formación, pues es mucho más difícil de adquirir la escritura en cursiva que la escritura con palotes. ¿Es que eso es discriminación injustificada? No, es una realidad demostrada por la psicolingüística. ¿Por qué? Eh, la psicolingüística demostró que el hecho de poder escribir en cursiva manifiesta la parte más profunda de nuestra psiquis, nuestros miedos, nuestras inseguridades. Es por eso que existe una disciplina que estudia la caligrafía. ¿Mm? Los calígrafos lo que hacen es estudiar la caligrafía de una persona y puede determinar tendencias, pulsiones, problemas psicológicos, etcétera, etcétera, solamente en base a la grafía. Perdón, no se llaman calígrafos, se llaman grafólogos. ¿Mm? De manera tal que si un especialista puede determinar determinadas cuestiones sobre la personalidad y la psiquis de alguien, es porque evidentemente la escritura en cursiva tiene su importancia. Porque además, el escribir en cursiva, ¿qué es lo que indica? Indica formación de carácter académico. No estoy hablando a nivel terciario o universitario, sino la que tengan, aunque sea primario y secundario, pero tomado con seriedad. Significa que no se limitaron simplemente a mantener esa formación básica mediante la escritura con palote, que es la más sencilla, sino que se dedicaron a tornear su psiquis a nivel educativo con seriedad. ¿Mm? Por eso, uno de los consejos que les voy a dar después, y simplemente acá se los adelanto, es: no es tarde, traten de trabajar su letra cursiva, su escritura en cursiva. En segundo lugar, también se descarta a los que efectúan la descripción sin mantener cohesión y coherencia, sin respetar la ortografía, sin respetar la acentuación ni la puntuación. Simplemente, ¿por qué? Porque demuestra grandes falencias en el manejo de la lengua escrita, que generalmente se condice con falencias también en el manejo de la lengua hablada. ¿Mm? Hay un viejo dicho que dice: se habla como se escribe o se escribe como se habla. Es decir, existe una relación prácticamente directa. Es decir, ustedes no van a poder volcar por escrito lo que no saben volcar de manera oral. Es una verdad de perogrullo, es algo que ni siquiera tendría que estar diciendo, pero muchas veces y a muchos docentes eso se les pasa por alto. Eh, También se descarta a los que redactan con el vocabulario y la verborragia de un niño de primaria. Recuerden que a su potencial empleador en realidad no les interesa su vida,
ni su familia, sino la manera en la que ustedes se expresan en relación a ustedes mismos y a los integrantes de su familia. ¿Mm? La gente a la cual ustedes se tienen que referir son solamente la excusa para ver cómo escriben. Y también, de paso, poder analizar cómo es su letra cursiva, su escritura en cursiva. Por eso, traten de ser parcos, digan mucho menos de lo que le contarían a un amigo y refiéranse a ello de manera desapasionada y objetivamente. Es decir, como si estuvieran hablando de la vida de otro, no de la vida de ustedes. Veamos un ejemplo de cómo no tendrían que escribir un relato así. En mi casa somos 5. Mi papá se llama Juan y mi mamá Lorena. Mi papá es comerciante y mi mamá es ama de casa. Yo soy el mayor de los hermanos y tengo 2 hermanos, una nena que se llama Zoe y tiene 14 años y el más chico que se llama Ezequiel y tiene 12 años. Ustedes fíjense que primero se refirieron a sus padres de una manera coloquial, mamá y papá. En el ámbito formal no se habla así, se dice madre o padre. Segundo, yo soy el mayor de los hermanos y tengo 2 hermanos. Ahora, ¿para qué repetir la palabra hermanos si ya se sobreentiende que vos sos el mayor o que usted es el mayor y que tiene 2? Con decir simplemente tengo 2 es suficiente. Es decir, en este ejemplo que yo puse acá, el postulante dio demasiados detalles y se prácticamente tropezó de tantos detalles que quiso dar. Acuérdense, yo les dije, sean parcos y digan mucho menos de lo que le contarían a un amigo. ¿Cómo sería redactar lo mismo y de una manera parca y objetiva? Fíjense cómo cambia. Mi familia se compone de 5 integrantes, mis padres, 2 hermanos menores y yo. Fíjense, todo esto, que fueron 1, 2, 3, 4 renglones y medio, se pudo resumir tranquilamente en un renglón y medio. Y están diciendo básicamente lo mismo, nada más que sin tantos detalles, que a su potencial empleador no le interesa. ¿Mm? Por eso, observen la manera drástica en la que se redujo la cantidad de detalles, aunque la información sea básica y prácticamente la misma. Y ahora venimos con la parte de consejos, los tips. Vieron que ahora está de moda hasta en los programas de cocina tips para hacer un plato determinado. Yo les voy a dar algunos tips para adquirir cierta habilidad en la redacción de cartas formales, ¿sí? Como para poder sumergirse en el mundo de la correspondencia formal. Primero, lean mucho. Traten de no esquivarle al bulto, como se dice vulgarmente en la variante rioplatense del castellano, de evitar leer, porque no es que sean más piolas por eso, al contrario, se están autolimitando. Piensen que hoy en día, como nunca antes en la historia de la humanidad, el ser humano tuvo la posibilidad de tener a mano mediante unos cuantos clics con un ratón, con un mouse, de obras de la literatura universal o de obras de cualquier tipo, ¿sí? Porque incluso hasta pueden leer narrativa de gente que ni siquiera sea literata. Traten de leer literatura en la medida de lo posible porque por lo menos tienen la certeza de que eso está bien escrito. ¿Mm? Tienen la posibilidad de leer lo que sea y no lo hacen. Es como aquel que pudiendo desarrollarse normalmente mediante la ingesta de alimentos que sean proteicos, tiene al costado una mesa llena de esos alimentos y voluntariamente decide no comerlos. Estaría para preguntarle, ¿por qué te odias de esa manera? Ahí tenés lo que necesitas para poder desarrollarte bien, ¿por qué no lo consumís? Pues bien, así como el cuerpo tiene que desarrollarse, la mente también se desarrolla. Y si tenés al alcance de la mano los alimentos que te permiten tenerlo bien nutrido y que funcione a la perfección, siendo incluso excelente para ustedes mismos, ¿por qué no lo hacen? Porque miren que el uso de la tecnología solamente para pasársela mandando mensajitos
insustanciales por WhatsApp, o pasársela en la tecnología jugando al Among Us, al Free Fire, al GTA, o al Call of Duty, o al Fortnite, eh, les puede llegar a dar cierta habilidad en ese juego, pero no les va a dar absolutamente nada más. Entonces, repito, lean mucho porque es el único modo de adquirir vocabulario y aumentar el contenido de su lexicón. 2. Practiquen la escritura en cursiva. Acá tengo un error yo. Practiquen la escritura en cursiva y no se desanimen si les sale mal o ilegible. La psicolingüística descubrió que esa escritura manifiesta la psiquis profunda y en algunas patologías puede servir como terapia adyuvante. No por nada, los orientales usan la caligrafía como una herramienta de meditación, especialmente los chinos y los japoneses. 3. No escriban mal ni siquiera cuando estén apurados. Escribir bien es un hábito que se consigue por repetición, pero el problema es que escribir mal también es un hábito y también se adquiere por repetición. Entonces, la propuesta que yo les voy a hacer es la siguiente. Vamos, o yo por lo menos voy a trabajar sobre pedido. Háganme saber qué tipos de misivas formales les plantean dudas o inseguridades y voy a grabar un nuevo video en base a cada una de las propuestas que me envíen. Voy a juntar 3 o 4 propuestas y voy a hacer un video respondiendo a esas mismas inquietudes. Bueno, esperando que por lo menos este video inicial les haya despertado el bichito de la duda, voy a estar esperando que me envíen sus mails o bien sus comentarios al final del video. Nos vemos.